Quiero hablar esta tarde un ratito acerca del camino de un discípulo, llamado, ungido y enviado. Yo quisiera que leyéramos el versículo de Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 24. Mientras usted lo busca, yo sé que está en pantalla, pero ¿qué es un discípulo? Según el diccionario, para aquellos que nos están viendo y dicen, ya ve que no sabe qué es un discípulo. Personas que reciben enseñanza de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Eso quiere decir discípulo según el diccionario. Bíblicamente, un discípulo puede ser un seguidor de Cristo, pero ser seguidor de Cristo, un discípulo, va más allá. Es una vida de sacrificio. Jesús lo expresó en Lucas 14:33 y Mateo 16:24. También San Pablo lo expresa en Gálatas 2:20. Y dice San Pablo, expresa muy bien lo que significa ser un discípulo de Cristo. Dice que él mismo fue crucificado con Jesús y que su vida ya no es la de Pablo, sino que Cristo vive en él, y todo lo que experimenta desde ese momento lo hace a partir de su fe. Leamos el versículo. ¿Qué dice ahí el versículo base? El Hijo Los discípulos leen la palabra, hermano. Los discípulos leen la palabra. ¿Qué más dice? Entonces se dirigió a todos y les dijo: el que quiera ser mi discípulo debe de olvidarse de sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. El camino de un discípulo es primero ser llamado, ser ungido y ser enviado. Pedro, el cual vamos a hablar en esta tarde noche, se negó a sí mismo. De hecho, cuando Pedro es llamado, Jesús le dice: ¿puedo utilizar esta barca? Parafraseando el versículo bíblico que está ahí en su Biblia. ¿Puedo usar esta barca? Y le dice: sí, súbete. De hecho, Jesús se sube a la barca y le dice a Pedro: ¿puedo utilizar esta barca para hablarle a esta gente, a esta multitud? Jesús se sube. Pedro está cansado en ese momento porque acababan de pasar toda la noche intentando pescar y no habían pescado nada, absolutamente nada. Pero de repente aparece Jesús y le dice: ¿puedo utilizar tu barca? Sí, súbete a la barca un ratito mientras mis compañeros terminan de lavar las redes, súbete. Se sube Jesús a la barca y predica un ratito. Al terminar la predica, Jesús le dice: boga mar adentro, porque quiero que tires las redes para pescar de nuevo. Y Pedro, como todo buen pescador, le dice: fíjate que hemos pasado toda la noche pescando y nada, mano. No hemos agarrado absolutamente nada. Pedro le dice: Pedro, pero en tu nombre voy a echar las redes. Voy a confiar en ti, le está diciendo Pedro. Y aparece la pesca milagrosa. Usted conoce ese versículo, usted conoce esa historia. Aparece la pesca milagrosa. Pero a mí lo que me llama la atención del llamado de Pedro es que en ese momento, cualquiera puede decir, Pedro estaba quizás, hermano, lavando las redes. Puede ser que sí, puede ser que no también, hermano. Puede ser que en esa noche sí no le había salido bien las cosas en esa noche, pero la Biblia me dice a mí y le dice a usted que Pedro tenía socios, que tenía un negocio de pescadería, de pescar.
Él tenía ese negocio, ese era el negocio de Pedro. Y dice la palabra que, no sé usted, hermano, pero imagine que yo he pescado toda la noche y nada. Y de repente aparece alguien y me hace que las 2 barcas de mi negocio esté lleno, sea multiplicado lo que yo vendo. O sea, como que usted se ponga ahí, ¿verdad?, aquí en Santa Rosa de Lima, y diga usted, bueno, no, y todo el día no, nada, hermano Samuel. Ore por mí, hermano Samuel, no, nada. Ya son las 1, las 2 y tengo que pagar la cuota de la tarde y nada. Pero de repente, como a las 4:30 de la tarde, cuando usted se va a ir a alistar para venir al culto, le llega la multiplicación, ¿verdad? Y usted, qué bendición, mire cómo es el Señor, hermano Samuel. Ya no voy a ir al culto, fíjate. Yo aquí voy a quedarme más tiempo porque puede ser que como la feria, usted sabe, en la noche sale la gente. Ah, no, ya pasó la feria. Entonces, mire, como ya pasó, entonces usted dice, Pedro en ese momento, hermanos, miraba multiplicado su negocio. En ese momento Pedro estaba bendecido. Ese era el momento justo para decirle, gracias, Señor. Te vas a dar otra vuelta y te volvés, ¿oíste? Te volvés a subir a mi barca. Anda, no, qué bonito. Me puede hacer este milagrito mañana. Pero Jesús, dice la Biblia, que a Pedro le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. Y dice la Biblia que nomás se acercaron a la orilla, se bajaron, dejaron todos los pescados ahí, hermano, y le siguieron. Dejó todo. Ahorita usted le acaba de multiplicar el negocio el Señor, porque fue Jesús quien se lo multiplicó. No fue nadie más, no fue su astucia. Pedro no era un astuto pescador, pero no había sido la astucia de él que había multiplicado esos peces, sino que fue Jesús. Entonces, en ese momento Jesús le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Le hace una promesa. Y más adelante vamos a ver que de nuevo aparece lo mismo. Pero Jesús en ese momento le está haciendo una promesa y le está diciendo, yo te voy a hacer pescador de hombres. En este momento que estás multiplicado, en este momento que estás bendecido, quiero que me sigas. En este momento quiero que me sigas. Porque Pedro quizá, posiblemente estaba esperando esa pesca milagrosa. En este momento que yo voy a ir al culto, viene el cliente usted. El domingo dice que lo atienda. Los verdaderos discípulos de Jesús dejan inmediatamente y le siguen, simple y sencillamente. Simón Pedro, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia, pero era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó modelando exactamente en lo que él quería que Pedro fuera. Simón Pedro era originario de Bethsaida y vivía en Capernaum, dos ciudades de la costa del mar de Galilea. Él estaba casado y él y Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés sale corriendo y le dice, Pedrito, el Cordero de Dios. Y Andrés se convierte primero y le dice a Pedro. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, en arameo Cefas, en griego Pedro, que significa roca. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Y dice el llamado. Jesús
en el versículo 10, también estaban asombrados Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, socio de Simón. Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de seres humanos. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron, ¿cuánto? Todo, y siguieron a Jesús. Mire, antes de usted ser, porque la siguiente etapa, después uno es llamado y después usted va a ser ungido para lo que va a ser enviado. Pero antes de ser ungido, Pedro tenía que pasar algunos procesos. Pedro tenía que pasar algunos procesos. Los discípulos necesitamos ser llamados a procesos. No hay cosa más difícil que estar en un proceso de un llamado. Usted quizá posiblemente dice: hermano, y eso del llamado, que me van a llamar al WhatsApp, me van a mandar algo, hermano. No, hermano, le va a llamar Jesús. Y todos somos llamados. Todos somos llamados a ser discípulos, porque la gran comisión, lo que estamos estudiando en este mes, dice que nosotros debemos de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Pero para qué? Para que sean discípulos, no solo seguidores ni oidores. Entonces, antes de ser ungido, a partir de que Pedro se baja de la barca y le dice: yo te voy a seguir, pasan 3 años y medio más o menos. Y en esos 3 años y medio, Pedro se convierte en un líder nato. Él era el que hablaba por los otros 11. Era el único que: mira, Señor, estos dicen, yo no, esto. Ese era Pedro. También decía, Pedro fue el primero que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro fue parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó la hija de Jairo. Y cuando Jesús se transfiguró en el monte, Pedro estaba ahí junto con esos 2 más. Es más, Pedro fue el que le dijo: ¿por qué no hacemos una enramadita aquí? Aquí ahí dejemos que los demás se peleen allá abajo. Aquí hagámoslo, Señor. Pedro en varias ocasiones se mostró impetuoso, se mostró inclusive imprudente. Va caminando Jesús por el agua y él le dice: yo quiero bajarme. Hace que camine sobre el mar. Tírate a la barca. Comenzó a caminar, pero de repente dejó de ver a Jesús y comenzó a hundirse. Pero él lo intentó. Los discípulos lo intentan. Proceso. Pedro está en un proceso de 3 años. Mire, Pedro, quien desvainó una espada y le cortó la oreja a Malco. Pedro lo llevaron al monte a orar y se quedó dormido. Pedro, podríamos mencionar tantas hazañas de Pedrito en esos 3 años como usted no tiene una idea. Mire, Pedro, quien se jactó que nunca abandonaría al Señor: yo nunca te voy a abandonar. Mira, palabrita, yo nunca te voy a abandonar. Todos estos te van a abandonar, menos yo no. Ese era Pedro. Se atrevió a decirle eso al Señor. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Lo abandonó o no? Sí, lo negó 3 veces. Diga el proceso, porque en el proceso nosotros podemos hacer eso. Es que el llamado que Dios nos hace a nosotros cuando venimos a Cristo, yo recuerdo que yo acepté al Señor en una campaña del doctor Alberto Motesi en el colegio. Ahí me invitó mi abuela, me dio una tarjetita y me dijo: tené. Y fuimos a comer, era una cena, y la hacían en el colegio. Y yo me senté ahí, hermano, acólito, hermano, y a veces alcohólico también. Bueno, esa es otra cosa. Mire, acólito, hermano,
Mire, yo me senté allí y estaba lleno el colegio, hermano, topado. Estaba cerca de la dirección mi mesa y ahí me senté junto con mi abuela. Estábamos oyendo al doctor Alberto Motesi y como que toda la palabra va. De repente yo ya estaba allá enfrente, hermano, cuando hicieron el llamado. Ese es el llamado que usted recibe, así lo recibió Pedro. Ven y sígueme. Y él solo se tiró de la barca y comenzó. Pero a partir de ahí aparece un proceso. De repente, hoy me estaba acordando de que mi primer campaña que fui con el pastor fue arriba de Gotera. No voy a mencionar el nombre de la ciudad. Fue por Ocicala. Mire, ahí al pastor lo invitaron y eran unos hermanos de apóstoles y profetas, pero tenía un nombre a la par, apóstoles y profetas libres, eran ceñidos, hermano. Y él tenía la Radford roja, y esa fue mi primer campaña, acompañarlo yo a él. Y yo, cuando llegamos al lugar, me dice él: Bani, fíjate que yo me vine, no me acordaba que la campaña era aquí, y aquí tenés que venir de manga larga, y yo ando manga corta y vos andás manga larga. Yo dije: ¿será que me va a poner a predicar? Dije yo no entendí, hermano. La única neurona de hombre, hermano, andante. Compréndame, hermano, compréndame, entiéndame. Y mi única neurona, bueno, le dije yo, pues, si le queda, pues. No, sí, me dijo, de que te la tenés que quitarme, porque aquí no me van a dejar pasar de ahí de esa puerta. Bueno, así fue, hermano. Así le quedaba la camisa por el pastor. Pero así predicó, hermano. 17 acepto, con camisa ajena. Y yo con la camisa de él, apretadito, ni podía levantar ni la mano, más, porque en ese momento estaba. Y yo me estaba acordando de eso porque anoche estaba oyéndolo predicar. Yo decía, ¿cuándo fue mi primer campaña que yo fui con él? ¿En qué momento? Fue casi, yo acepté al Señor en noviembre, más o menos, que venían las campañas del doctor Alberto Motesi. Quizás enero, por ahí fue esa campaña. Me llevó, ni me acuerdo por qué, ni sé por qué, pero yo fui y solo fuimos los dos y fuimos ahí. Y en el proceso, a partir de que uno acepta a Cristo, comienza un proceso para convertirte en un verdadero discípulo. Y todos estamos en un proceso, todos, pero todos somos llamados. Todos los que estamos aquí somos llamados. De hecho, todos aquellos que están viendo por la tele, que están escuchando, están viendo la retransmisión, son llamados. Todos somos llamados. Pero para convertirte en un verdadero discípulo, para que Pedro se convirtiera en ese discípulo que más adelante lo vamos a ver, ojalá me dé chance el tiempo, pasaron problemas, como todos nosotros. Y usted comienza a caminar, usted quiere leer la Biblia constantemente. Yo recuerdo que en mi primer culto después de ese evento fue un martes de oración. Mira, hermano, yo lloré, hermano. Yo lloraba. A ver qué me pasaba a mí en ese momento, pero yo chillaba, hermano. Yo decía, calmate, decía yo. Yo mismo me calmate, Vani. Agárrala al suave. Yo solito, ¿y por qué lloro? Decía yo. Pero yo levantaba las manos, hermano. Yo lloraba. Algún problema tenía en ese momento, hermano. Mírenme aquí. Miren, hermano. Ya vamos a llegar a ese problema. Ya vamos a llegar a ese problema. Dios te llama. Después el apóstol Pedro es ungido. Mire, ¿dónde lo unge el Señor a Pedro?
cuando lo está restituyendo. Y le hace las 3 preguntas, porque el pasaje es más largo que ese. Porque ahí dice, solo por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Entonces le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Pero esa era la tercera vez. ¿Por qué la tercera vez? Porque 3 veces lo había negado. Y lo tenía que restituir completamente para poderlo ungir, para poderle decir de nuevo. Pero lo que me llama más la atención es que antes de preguntarle, en el versículo 15, si usted lee antecito, en Juan 21:15 dice, después de desayunar, porque venían de otra pesca milagrosa, porque ya se habían dispersado los discípulos y ya Pedro estaba caído. Pedro ya lo había negado 3 veces y Pedro se había vuelto otra vez a ir a pescar junto con los amigos. Y Pedro está en la barca y le pasó exactamente que en su llamado, dice la Biblia en ese capítulo, que no habían pescado nada en toda la noche. Y dice que aparece Jesús y le dice lo mismo: echen la red. Y Pedro en ese momento no se pone como pescador y dice, va, échenla, dice, rápido. Y la echan y le vuelve a aparecer los pescados. Y dice los peces, y dice Juan, hey, este es el maestro. Juan le dice a Pedro en ese momento, este es el maestro. De ahí viene ese versículo. Y cuando llegan a la orilla que no pueden ni sacar los peces, Jesús le hace esa pregunta después de comer. Lo está restituyendo. Ya se había caído el hermano Pedro, pero le hace lo mismo otra vez. Cuando lo llamó, le hace la pesca milagrosa. Cuando lo ungió, le hace la pesca milagrosa. Lo mismo. 3 años más tarde, o 3 años y medio más tarde, Jesús le vuelve a hacer el mismo milagro a Pedro. Muchos de los que estamos aquí, Jesús tiene el propósito de llevarnos más allá, a ser verdaderos discípulos de Él. En este mes vamos a estar estudiando junto con los pastores cómo ser un verdadero discípulo. Y Pedro en este momento le dice, tú sabes que te amo. Y Pedro, dice la Biblia, que se tiró, estaba semidesnudo y se tiró de un solo al mar. Le tuvo pena cuando Juan le dijo, es el maestro. Pedro se tiró y después charló con él. Quizá posiblemente nos hemos desanimado. Quizás las conservas nos dejaron desanimados. Quizás una carroza nos dejó desanimados. Algo nos pasó, hermano. Y ya vienen las cachiporras, cuidado, hermano. Mire, algo nos dejó desanimados. Pero Jesús restaura a Pedro y le dice, ¿me amas? 3 veces. Tú sabes que te amo. Y lo restaura y le dice, venite conmigo. Y ahí lo ungió. Y cuando es enviado, yo quisiera que usted fuese a Hechos 2:41 y dice, los que creyeron sus palabras, ¿qué palabras? Las de Pedro. Unos 3,000 en total se bautizaron y se unieron a los demás creyentes. Mire, Pedro fue el que se paró en el día del Pentecostés. El caído, el hermano caído se paró, que en ese momento ya estaba restaurado. Usted se puede imaginar a Pedro después de haberlo negado públicamente, hermano. Porque usted no crea que Pedro lo negó así nomás, que no. Pedro le llegaban y le decía, usted va que usted andaba con Jesús.
Y dice la Biblia que maldecía. O sea, que decía palabras para sentirse de la plebe, pues. Como cuando uno anda en la carroza, dulce. Ya no hablo de la carroza, hermano. Ya no. No es que me quieran agarrar otra vez la feria. Mire, él se quería hacer de la plebe y dice que él maldijo a Jesús. Él maldecía con su boca, maldecía con su boca. 3 veces. Yo me imagino a Pedro parándose en el día del Pentecostés, dando un discurso. Y lo que lo miraban, y no era este el que andaba allá, vos. Y Pani, no ve. Qué bárbaro. ¿Cómo? Qué barbaridad. No, mano, bájelo, mano Samuel. Bájelo, hombre. ¿Qué está haciendo allí? Procesos, hermano. El discípulo es llamado. Muchos de nosotros hemos recibido un llamado. Todos los que recibimos a Cristo un día, yo le dije, 1 de noviembre, recibimos a Cristo, pasamos un proceso muy fuerte. Yo recuerdo que en ese proceso que estaba pasando, la iglesia también pasó un proceso. El pastor también pasó un proceso. Y comenzamos a hacer encuentros. Y comenzamos a servirle al Señor. Comenzamos a servirle y íbamos a los. Mencióneme el lugar donde sea, hermano, yo fui. Encuentros, reencuentros, con reencuentros, la venganza, los reencuentros, el reencuentro ataca de nuevo. No sé, hermano, donde sea. Los reencuentros 1, 2 y 3. El primero, yo recuerdo que nos fuimos a Dulán. Fuimos allá, que las regañaron todas las hermanas, ¿de acuerdo, hermano? Ah, correcto, allá planes de rendero, que venían todos regañados ahí, hermano. Mire, proceso. Fuimos a Dulán y solo fuimos 5. Y después nos invita el pastor Carlos Mario y nos dice, el pastor Emilio nos dice, vayan a aprender a hacer los encuentros. Y fuimos 5. Y nos sentamos ahí, aprendimos a hacer los encuentros. Y después llevamos en nuestro primer grupo. Y cuando, claro, uno no sabe cómo eran los encuentros, ¿va? Porque uno dice, ¿cómo es esto, hermano? Uno le parecían las cosas ahí. Algún día lo vamos a volver a hacer, hermano. No se atribule. Oye, ¿cómo que aparecían, hermano? Ya ve que, cálmese, hombre. Pero ese es un proceso. Y mire, después de planes de renderos, nos fuimos primero a San Vicente o nos fuimos primero allá a Costa del Sol. No recuerdo. San Vicente, después Costa del Sol y después Suchi y Toto. Ahí, ¿verdad? Suchi y Toto. La Palma también, hermano. Desde la venganza del reencuentro. ¿Por dónde, hermano? Mire, yo recuerdo, quiero terminar, yo tengo 2 minutos. Como el negrito, como el pastor Samuel, paro, sigo. Mire, yo una vez comencé un proceso personal muy fuerte que no se lo deseo a nadie. Yo recuerdo que le dije al pastor, mire, pastor, está pasando así, 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 así. Y el pastor, bien, me acuerdo que estábamos en la sala de obreros, en la segunda planta. La oficina de él está aquí, la sala de obreros estaba ahí. Y ahí mismo me llama sacando unas fotocopias. Y me dice, papá, esto y esto. Sí, pastor, ok, vení, te vamos a restaurar. Primero te voy a restaurar. ¿Qué es lo primero que hace Jesús con Pedro ahí? Lo restaura. Te voy a restaurar. Eso sí, ¿usted quiere seguir a Jesús? Sí, le dije. Aguante. Y cállese.
aguante y cállese. Mira, hermano, fuerte, hermano. Tan fuerte que yo recuerdo que íbamos a los encuentros, organizábamos todos los encuentros, hermano. Y usted me pregunta de tal plenaria, yo se la digo. ¿Qué necesitaba tal plenaria? Yo se lo digo. Todo, hermano. Lo que usted me diga en este momento, yo me recuerdo paso a paso. Pero yo me tenía que bajar en Bolívar. Yo me tenía que bajar en Bolívar del bus. Porque religiosamente yo estaba en pecado, hermano. Era un proceso. Y yo callado. Esos son los procesos de Dios. Yo no sé qué proceso estás pasando. Yo no sé, puede ser una enfermedad. Puede ser que quizá posiblemente Dios te haya llamado y te quiere usar, te quiere ungir para algún propósito específico. Quiere que abras una célula en algún lugar donde el pastor ya te dijo, mira, vamos a abrir una célula allá en el Sauce, por ponerle el nombre. ¿Y cómo dije? Y mire, es el proceso. Y lo único que tiene que hacer Pedro en ese momento es pararse. Y dice que se para en el día de Pentecostés y habló con denuedo. Alguien vulgar, hermano, porque era un pescador. No crea usted que era un docto de la ley. No, hermano, era alguien vulgar. Y el primer prédica que se echa Pedro ahí, 3,000 afectos. Ninguno de los otros 11, ni Juancito, el amado, ninguno, no, Pedrito se paró, tranquilo, le digo, aquí vamos a predicar. 3,000. Pedro, cuando fue ungido, era lo que le profetizó Jesús. Porque Jesús le profetiza, al nomás llamarlo le dice, vos sos Pedro, sos piedra, sos fuerte. Y quizá posiblemente a muchos de ustedes, mucha gente les ha profetizado, les ha dado una palabra y les ha dicho a usted, mira hermano, está bien. Pero tiene que pasar el proceso de un discípulo, porque un discípulo tiene que ser llamado, tiene que ser ungido, pero para algo, hermano. ¿Y para qué quiero la unción? Para hablar aquí lengua. No, para algo, hermano. Usted tiene que ser ungido para ser enviado, para abrir una célula. ¿Y a quién le hablo yo, Vani? No, ahí en la casa, hermano. Ahí en la casa comience. Ahí comience con sus amigos, vecinos, no sé, familiares. Pero comience a hablar de la palabra, porque si usted no habla de la palabra, solo se va a quedar ungido. Y Dios no quiere que nos quedemos solo ungidos. Dios quiere que vayamos a llevar esta palabra preciosa del evangelio, que liberta, que sana, que transforma, que hace nuevas cosas, que lleva, que usted dice, ¿cómo es posible que una persona ahora hable del evangelio cuando antes andaba en delitos y pecados? Ese es Cristo. A mí no me pregunte, porque ese milagro no lo sé, solo sé que es Jesús quien lo hace. Y los discípulos somos llamados, ungidos y enviados. No se niegue. Quizás a muchos de ustedes le van a decir, pronto abramos una célula, hermano. No se niegue. No se niegue. Pedro quizá posiblemente dijo, tengo miedo de pararme en el Pentecostés. Y ahí todos estaban ungidos, hermano. No tengas miedo. Olvidar lo que era Simón. Olvidemos
que éramos, para cualquier lado nos hacíamos. Hoy somos Pedro. Cuando te llamen, no digas no. Di, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú podemos encontrar paz, redención, solo en ti. Yo quiero que en esta noche, Señor, me des ese llamamiento santo, que me unjas, pero que me envíes también para ser enviado. Yo nací con un propósito eterno en Dios. Tú también, hermano, naciste con un propósito eterno en Dios. Dios te llamó. Si estás aquí en esta noche es porque Dios te llamó. Te llamó para servir para algo y te quiere ungir para enviarte. Señor, yo quiero en esta noche que nos unjas para enviarnos a esta iglesia, que levantes obreros, hombres de valor, mujeres de valor, que van a ir y van a predicar tu palabra con denuedo, sin importar su pasado, sin importar nada. Van a decirle al pastor: sí, heme aquí, envíame a mí, Señor. Muchos Dios los está esperando para ungirlos, para enviarlos. Nunca te niegues, no te niegues. El Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón y dile: úngeme, Señor, ya soy llamado, úngeme, quiero llevar esta bendita palabra, quiero trabajar para tu obra, quiero ser un enviado, que nunca diga no, que siempre esté dispuesto, aunque a veces me puedo equivocar, así como Pedro se equivocaba. No importa, quiero bajarme de la barca, tener fe, aunque me esté hundiendo, pero sé que vas a llegar y me vas a restaurar y me vas a levantar. Quiero decirte: no te voy a negar, y que quizá posiblemente te pueda negar en un momento, pero sé que vas a llegar y me vas a ungir y me vas a enviar. Gracias, Señor, gracias. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Alguien puede decirlo? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Alguien lo dice con fe una vez más: yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo no sé si en esta noche hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, que quiera decirle: Señor, siento ese llamado,
quiero que tú me llames. Estoy sintiendo ese llamado de reconciliación contigo. Quiero ser ungido para ser enviado. Hay personas aquí que el Señor quiere usarla grandemente, que solo necesitan restaurar sus vidas y decirle: heme aquí. Dios te va a usar. Si hay alguien en esta noche que quiere restaurar su vida o aceptar a Cristo por primera vez, este es el momento de rendir su vida por completo al Señor. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, como tú no tienes una idea. Estar con Jesús hace toda la diferencia. Estar con Jesús hace toda la diferencia. Ahí en casa, si te quieres restaurar con el Señor, puedes hacerlo. Ahí donde estás, puedes decirle: Señor, entra a mi vida. Quiero convertirme en un discípulo tuyo. Perdona mis pecados. Límpiame, lávame. Que cuando yo muera tenga entrada a ese reino celestial que prometiste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Creo que es buen momento para que hagas la oración de conversión, Francisco, antes que te vayas. Hay gente que quizá quiere recibir al Señor. Fran, puedes hacer la oración para que la gente que está tal vez en la radio, en el Facebook, en la televisión, quiere recibir al Señor, y es bueno terminar este tiempo con esa oración. Amén. Ahí donde estás, yo te invito para que inclines tu rostro, cierres tus ojos y abras tu corazón y le puedas decir: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Me reconcilio contigo, te acepto. Gracias por aceptarme, Señor. Gracias por abrazarme. Si hoy muero, sé que voy a tener entrada al cielo. Si tú vienes hoy, sé que me iré contigo. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Este es un buen día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si has repetido esta oración con nosotros, estoy seguro que en el canal que nos estés viendo, en las redes sociales que nos estés viendo, ahí están los contactos. Puedes mandar un mensaje, contactar al pastor, decirle: yo me reconcilié, yo acepté. Quizá aquí en la iglesia, si usted lo hizo ahí desde su silla, acérquese al pastor, dígale: pastor, yo me reconcilié, estoy listo para que usted, a través de usted, Dios me unja y me envíe a hacer algo, a servir, a estar de pie siempre, no importa. Acérquese al Señor. Amén.